productos. En primer lugar, hay que definir qué cosa es una crisis o una reacción curativa. Y a muchos les ha pasado, muchos me escriben por lo siguiente, ¿no? Le di a una persona, a un potencial cliente, le di a probar un Vita, o le di a probar un BioPro, o le di un OFF, o le di Liquid Fibra, y esta persona consumió el producto y le dolió la cabeza, o le salieron granitos, o se le aflojó el estómago, le produjo, ¿no?, una evacuación así repentina, o una diarrea, etcétera. Entonces esta persona tiene un poco de temor porque el producto le hizo mal, entre comillas, le hizo mal, entre comillas. ¿Es cierto o no es cierto que los productos a algunas personas le hacen mal? Miren, este es un hecho que se da, es cierto. Hay personas que honestamente te dicen que les cayó mal. Hay que saber entender el por qué. O sea, eso es por un lado. El hecho es cierto, pero por otro lado también resulta un poco ilógico de que las personas se sientan mal por alimentarse mejor, por incluir en su organismo, a través de la nutrición, elementos que les son importantes. Entonces, ¿cuál viene a ser la lógica de esto, no? Le estoy dando algo para mejorar su nutrición y la persona se sintió peor. Miren ustedes, las personas con las que nosotros hablamos, dependiendo de su edad, dependiendo de su estilo de vida, de su estilo de alimentación, de su peso o sobrepeso, vienen con una carga tóxica mayor o menor, por mucho que se cuiden. Y estos tóxicos, ¿no?, lo que producen en el cuerpo, finalmente es un estado de equilibrio, de homeostasis, porque sea lo que haya dentro de nuestro organismo, el organismo tiende hacia el equilibrio. Y cuando tú, por ejemplo, eres aficionado a las grasas trans, a la comida chatarra, a los excesos de sal, por ejemplo, por mencionar algunos de los excesos más comunes, tu organismo se acostumbra a esos niveles de sal, a esos niveles de grasas malas, etcétera, etcétera, y se equilibra ahí, ¿sí? Se equilibra, por más tóxico que sea, porque el organismo, sus instintos de supervivencia lo mandan a mantenerse en completa homeostasis, y se acostumbra a eso. Entonces, ¿qué sucede? Estás así una semana, un mes, hay personas que están muchos años, a veces toda su vida, acompañados de esta carga tóxica en el organismo. Y de pronto, a esta persona llega a ti, claro, tú no sabes, muchas veces lo has conocido recién, y tu sincero deseo es de ayudarlo a mejorar su fisiología a través de la nutrición, y le recomiendas algunos productos. Por ejemplo, ¿no?, lo más común, le recomiendas un ciclo de consumo de RGX1, le recomiendas un ciclo de consumo de Alpha Balance o de Liquid Fibra para una correcta depuración. Acuérdate, hay esquemas que yo siempre te presento de cómo consumir. Y de pronto la persona hizo diarrea, sintió dolor de cabeza, se descompensó, le bajó la presión, etcétera, etcétera. Tranquilos. Eso es justamente lo que nosotros llamamos reacción curativa. ¿Qué quiere decir? Que el organismo se está desprendiendo. Si lo ves de esa manera, podríamos decir que es una buena señal, porque el organismo se está desprendiendo de toda esa carga tóxica que tienes en intestinos y sangre. Lo está sacando del cuerpo, pero claro, como tu organismo ya se encontraba en equilibrio, en homeostasis con esos elementos, el retirarlos, el eliminarlos, produce un desequilibrio, porque lo sacas de esa homeostasis en la que ha estado, ¿sí? El organismo comienza a depurar, a eliminar toda esta carga tóxica por las heces, por la respiración, por la piel, los granitos. Entonces, es un proceso espontáneo, no lo podemos predecir, lamentablemente. No podemos decir, a este le va a dar, a este no le va a dar. No se puede predecir. Entonces, este proceso va a tomar un periodo de 4 días, 5 días, no debería ser más, donde la persona se siente un poquito mareadita, etcétera, etcétera. Pero después, el organismo se desprende de estos elementos y comienza a compensarse el cuerpo, hasta lograr un nuevo nivel de homeostasis, pero un nuevo nivel de homeostasis ahora libre de esa carga tóxica, libre de esa carga tóxica. Y entonces el organismo se nivela y de pronto te sientes no solamente equilibrado nuevamente, sino que te sientes mejor, porque has eliminado todo aquello que realmente te impedía un desempeño y una fisiología adecuados. Esa es la razón de ser. Ahora, hay crisis curativa
como la que te he explicado, pero también hay problemas de sensibilidades a algunos de los componentes. Los productos, todo lo que hay en los productos es comida, como siempre te digo, nutracéuticos, sustancias que provienen de la naturaleza, que las hemos purificado y concentrado para vehiculizarlas en un sobre o en un stick, ¿no? Como los que conoces ahora en algunos mercados, también existen los potes. Pero todo lo que hay es nutrición. Una cosa es una crisis curativa y otra cosa es una sensibilidad. Vamos a suponer que tú nunca hayas probado la canela, por decir algo, ¿no? La canela. Y pruebas un producto como el Tenocar, por ejemplo, que tiene extracto de canela y te sientes mal de repente. ¿Por qué? Porque nunca habías probado la canela y no habías descubierto aún que tenías una sensibilidad digestiva. Por algún motivo, tú ponte a pensar en tu organismo, ponte a pensar en personas alrededor que a veces evitan determinado tipo de comidas porque tienen una sensibilidad. ¿Sí? Dicen, mira, yo no como frituras porque la grasa me cae muy mal. O yo no como tal verdura porque me produce demasiados gases. Eso es común y eso se llaman sensibilidades o no, intolerancias alimentarias. Hay personas que sí, sobre todo cuando somos jóvenes, es muy raro que haya estas intolerancias y puedes comer literalmente de todo. Pero hay personas que con el paso de los años comienzan a desarrollar estas sensibilidades. Y muchas veces estas personas llegan a Fusion, nunca han probado la canela o nunca han probado el jengibre, nunca han probado la acerola o el camu camu y desarrollan una sensibilidad. Les causa un poco de picazón, ¿sí? Les causa un poco de disconfort, gases, etcétera. Entonces, esto es una sensibilidad. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que yo generalmente recomiendo con estas sensibilidades, ¿no? Es intentar lidiar con ellas. Hacer algo que en ciencia se llama inducción por el sustrato. Si yo estoy tomando Tenocar, por ejemplo, y algunos de los componentes, yo no sé cuál, pero sí me causa cierto disconfort, para que el organismo se vaya habituando a este componente, lo que puedo hacer yo es consumirlo en medias dosis. Medias dosis, o sea, reduzco la dosis para darle a mi organismo la oportunidad de adaptarse a este nutriente. Poco a poco, una semana, 2 semanas a media dosis y después paso a la dosis completa. ¿Y la reacción esperada cuál sería? La reacción esperada sería que el organismo desarrolle los mecanismos de tolerancia. Pero si no los desarrollara y la sensibilidad persistiera, pues no va a quedar más remedio que, así como hay cosas que las personas no comen en un plato de comida, van a tener que optar por otro producto con una composición diferente. Hace poco me llegó un caso de 2 personas que habían consumido el café Fit específicamente, y les había caído mal, decía que se habían descompuesto estas 2 personas, ¿no? Así cuando se descompusieron al consumir el producto. Les di la mitad del sobre y también se descompusieron. ¿Eso qué me demuestra a mí? Que existen estas personas una sensibilidad tan alta al café o a otro de los componentes del producto, pero lo más probable es que sea al café. Pero existe una sensibilidad tan alta que no lo toleran ni en media dosis. Recomendación, suspender el consumo. Pero acuérdate, esas sensibilidades no son predecibles. Nosotros no las podemos predecir. Lo que podemos hacer es tomar acción. Por eso es importante cuando tú recomiendas un producto hacer el seguimiento debido. Tampoco asustar a la persona. Porque obviamente por cuestiones psicológicas, si yo le digo a la persona, oye, te voy a dar un producto, pero cuidado con las sensibilidades, cuidado con el que te cae mal, etcétera, etcétera, pues lo más probable es que esa persona se sugestione y sienta algo raro. Pero si yo le doy el producto, le digo, mira, es un alimento y consúmelo libremente, es lo más probable es que la persona lo tolere bien. Pero igual tenemos que hacer ese seguimiento de, después de 2 días, llamar y preguntarle cómo le está yendo. Aunque generalmente la misma persona, cuando experimenta algo extraño, es la que se comunica con nosotros. Pero no deberíamos perder el seguimiento. Entonces hay que aprender a distinguir reacción curativa, sensibilidad alimentaria, y hay una tercera probabilidad, que es el caso de la alergia. ¿Cuál es la diferencia entre la alergia y la sensibilidad? La sensibilidad yo la puedo superar, ¿sí? Como les digo, por inducción. Consumo medio sobre, mi organismo se habitúa a este nuevo nutriente, a esta nueva combinación de nutrientes, si tú quieres, y poco a poco comienzo a tolerarlo, mi organismo lo comienza a tolerar, lo comienza a asimilar de manera adecuada,
y el disconfort, la incomodidad, desaparece. ¿Qué pasa con las alergias? Las alergias ya están marcadas en nuestro ADN. Hay una sensibilidad determinada a determinados sustratos. Acuérdate, hay gente que es alérgica a los cítricos, hay gente que es alérgica a las fresas, hay gente que es alérgica a los mariscos y productos marinos en general, y es muy probable, todos en realidad potencialmente somos alérgicos a algo, ¿sí? Todos somos alérgicos a algo, pero muchas veces, yo diría, la mayoría de las personas no hemos descubierto a qué. Vamos a suponer, en mi caso, yo no reconozco ninguna alergia alimentaria, gracias a Dios puedo comer de todo. Supongamos que un día me vaya pues a inaugurar dentro de unos años la oficina en Australia, ¿no? Que eso va a ser pronto seguramente. Entonces me tomo un avión y me voy hasta Australia, y en Australia voy a un restaurante y pruebo una fruta que solamente es propia de ese continente y que nunca he probado en mi vida. Y la pruebo, esta fruta, y comienzo a enroncharme. Entonces, no es culpa de la fruta. Mi sistema inmunológico tiene esta sensibilidad inmunológica, valga la redundancia, a este fruto. Lo que pasa es que yo nunca lo había probado. Y eso nos pasa generalmente, que somos alérgicos a algo y nunca nos enteramos porque nunca nos hemos expuesto a ese alimento. Estamos hablando de alergias alimentarias. Nunca lo habíamos probado, muchas veces pasamos por la vida, dejamos la vida y nunca nos expusimos a ese nutriente, ese alimento al cual teníamos esta sensibilidad alérgica. ¿Qué hacer si una persona es alérgica? Bueno, hay niveles, hay una gran ayuda en los productos. Justamente los factores de transferencia, tú sabes los factores de transferencia que se obtienen del calostro bovino y que están en los batidos BioPro, ¿no? En el BioPro Tech, BioPro Fit y BioPro Sport, están los factores de transferencia, no en los veganos, está solamente en los de la línea regular. Estos factores de transferencia, entre muchas otras virtudes, tienen la capacidad de modular la respuesta inmunológica. Y modular es una palabra muy potente y es diferente a potenciar. ¿Cuál es la diferencia entre modular y potenciar? Por ejemplo, muchos niños, yo recuerdo sobre todo en mi infancia, ¿no?, que eran muy susceptibles a las enfermedades respiratorias. Los médicos lo que hacían muchas veces, ¿qué cosa es? Para elevar su respuesta inmunológica les inyectaban inmunoglobulinas. O sea, elevaban el sistema inmunológico, pero eso es ciego. O sea, aumentan y aumentan. Elementos inteligentes de la nutrición, nutracéuticos, como los factores de transferencia que están en el calostro de la madre también, en el calostro bovino también. Es un elemento que no es especie específico, o sea, los factores de transferencia de la vaca actúan muy bien en el ser humano, de la misma manera que los de la madre humana. Pero estos factores de transferencia tienen la capacidad moduladora, es decir, es una molécula inteligente que ingresa en nuestro organismo y lee tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está muy bajo, estás deficiente desde el punto de vista inmunológico, los factores de transferencia desarrollan una respuesta elevando ese nivel de inmunología, lo modulan. Pero si ven, por ejemplo, en el caso de una alergia, la alergia se caracteriza por una respuesta exacerbada de tu sistema inmunológico, muy alta. Tu sistema inmunológico se excita innecesariamente por un alimento que podría pasar como inocuo, porque hay un desarrollo de tu sistema inmunológico. En ese caso, los factores de transferencia modulan hacia abajo, es decir, controlan la respuesta exacerbada de tu sistema inmunológico. Ese es el poder de la modulación. Otro elemento inteligente que existe en la naturaleza, por ejemplo, la uña de gato, que también es una hierbita de acá de la selva del Perú y del Ecuador, pero que tiene esta capacidad moduladora de la respuesta inmunológica. Entonces, estos elementos son importantes ¿para qué? Para lograr en las personas una desensibilización. Ahora, ojo que no solamente hay alergias alimentarias, por ejemplo, también hay alergias a la piel. Existen alergias a la piel, existen alergias de varios tipos. Y nosotros utilizamos esta combinación de los batidos BioPro, de los BioPros, o sea, los que tienen el calostro bovino, BioPro, los repito, BioProtec, BioProfit, BioPro Sport, por una estrategia de uso de los factores de transferencia que están solamente en estos tres productos. Pero eso lo puedo asociar
con otros elementos de la naturaleza como los que tengo en Veramás, por ejemplo, para lograr que con esta tolerancia inmunológica, esta modulación de tu respuesta inmunológica. Pero hay personas, ojo, que son súper, hipersensibles. O sea que con una pequeña exposición a un alergeno, el alergeno, ¿no? Aler es de alergia, geno es generador, ¿no? De génesis, generador de alergias. Hay personas que son tan sensibles que una pequeña exposición, o sea, una pequeña, vamos a suponer, ¿no? Una persona alérgica a los mariscos, ¿sí? Que se tomen pues una cucharadita de té, de un caldo de mariscos. Hace un caldo y con esa cucharadita la persona se enroncha totalmente. Eso que me dice, que la persona es altamente sensible a los mariscos. Esa persona nunca, 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 nunca debería probar ni mariscos ni derivados. En el caso de los productos, si una persona tiene una alta sensibilidad a algunos de los componentes, o sea, le doy una cucharadita de Vita Chicha y la persona en 5 minutos ya se enronchó, esa persona tiene un alto perfil alérgico y yo simplemente no le volvería a recomendar el producto origen de la alergia, porque tiene una alta sensibilidad. ¿Sí? Y hay personas, por ejemplo, también se da, en el caso de las alergias, que me dicen, ¿no? Tengo un caso de una... Esto pasa toda la semana, me llegan este tipo de consultas. Tengo una persona que es alérgica a los cítricos, es alérgica a las fresas, es alérgica a los mariscos, es alérgica al polvo, es alérgica a la humedad. Y me dicen, ¿será alérgica a los productos? Miren, no hay manera de saberlo, porque la única manera de saber si yo soy sensible desde el punto de vista inmunológico, la única manera de saber si soy alérgico a un alimento es probándolo. Bueno, hay algunos tests inmunológicos que te miden ciertos tipos de alimentos, se hace a través de unas pequeñas punciones en el brazo, y esto nos ayuda a hacer una detección. Pero no hay manera de adivinarlo. O te haces unas pruebas de laboratorio o te expones al presunto alergeno. O sea, consumo el alimento. ¿Sí? Pero yo te doy un consejo desde aquí. Cuando me hablan personas de elevado perfil alérgico, en muchos casos yo opto por no recomendar los productos. Porque así como hacen las alergias al polen, a la humedad, a las fresas, a los mariscos, es muy probable que también desarrollen una alergia o sean potenciales alérgicos a algunos de los componentes de los productos, ¿sí? Y si no lo fuera, y desarrolla un cuadro alérgico, estornudo, rollo, etcétera, se lo va a atribuir al producto de todas maneras. Entonces yo en esos casos hay una frase que dice, no, me curo en salud, y me curo en salud. ¿Sabes qué? Tu perfil alérgico es tan alto que yo no te recomendaría los productos, porque finalmente los productos tienen una combinación de elementos, ¿sí? Y en tu caso, miren, todos tenemos, según la ciencia, un 15% de probabilidad de ser alérgicos a un alimento. O sea, yo tengo un alimento, vamos a hablar, a ver, no sé, del maíz, ¿sí? Del maíz. Si yo tengo una población de 100 personas y les doy un derivado del maíz, hay una probabilidad del 15% de que en ese grupo de 100 haya 15 alérgicos. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? A ver, vamos a repetir el ejemplo, creo que me he enredado un poco. Si yo tengo un alimento, ¿no?, a base de maíz y pongo a 100 personas a consumirlo, le invito a 100 personas, 15 de esas personas van a tener una reacción alérgica a ese derivado del maíz, a ese alimento a base de maíz. Eso es lo que me dice la estadística. Eso es lo normal. Pero si yo tengo dentro de esas 100 personas 5 que son alérgicos a una serie de alimentos, marisco, cítrico, fresa, etcétera, etcétera, de esos 15, de hecho esos 5 van a estar en ese grupo. Por lo tanto, cuando yo tengo una persona que tiene muchas sensibilidades alérgicas, yo prefiero no recomendarle los productos por las razones que le acabo de exponer. Porque si esta persona tiene un alto perfil alérgico a muchos alimentos, es probable que algunos de los elementos contenidos en los productos, algunos de los ingredientes, también le desarrolle una alergia. Y si no se la desarrollara, ¿sí?, pero desarrollara un cuadro alérgico
es muy probable que así no sea culpa del producto, se lo atribuya al producto. Entonces, me curo de salud y no le recomiendo. ¿Estamos claros con eso entonces? Vamos a ir recapitulando. No confundir crisis curativa con sensibilidad alimentaria y con alergia. Son tres aristas diferentes. Crisis curativa se me debería pasar en 3, 4 días, 5 días, ya debería pasar, mi organismo se equilibra y sigo para adelante, ¿no? Con una buena desintoxicación, consumo de proteínas, etcétera, etcétera. Sensibilidad alimentaria, hay alimentos que caen pesados, puede haber dentro de los productos ingredientes que sean pesados para alguna persona, puedo desarrollar lo que llamamos tolerancia, es decir, darle pequeñas dosis del producto hasta que el organismo se acostumbre a ingerirlo, desarrolle todo el andamiaje enzimático necesario para digerirlo y tolerarlo mejor, ¿sí? Y está en la tercera lista el tema de las alergias. En un primer momento yo puedo intentar modular esa respuesta alérgica, pero si es una persona altamente sensible a alguno de los componentes, lo más importante en ese momento es suspender el consumo. Y si es una persona altamente alérgica, muy alérgica, yo me abstengo de recomendar los productos, o ya sea por la alta posibilidad de que sea alérgica a uno de los componentes, o simplemente el siguiente cuadro alérgico que desarrolle, vamos a suponer, ¿no?, que sea tan alérgico que se pone una chompa de lana y se comienza a enronchar. Sin embargo, esa persona, por experiencia te lo digo, lo más probable es que le atribuya ese efecto de la alergia al producto. Es así. ¿Ok? Tenemos preguntas, creo ya, ¿no? A ver, vamos a ver, está interesante, hay mucha interacción. Más que preguntas son casos que están contando, ¿no? ¿Ah, sí? A ver, qué interesante. Mira, me están remitiendo algunos casos. Esto es algo muy común y muy interesante. Aquí en Fusion no tenemos tabúes, absolutamente. Podemos hablar de todo. Y tú sabes que yo y la empresa en general tiene muy en alto esta ética de hablar de los productos y no tenemos ninguna reticencia en simplemente no recomendar productos en algunos casos por la seguridad de la propia persona. Nosotros estamos totalmente convencidos de la calidad de nuestros productos. Sin embargo, hay desarrollos inmunológicos que a veces nos llevan preferiblemente a abstenernos de la recomendación. ¿Sí? Aquí creo que es Jenny quien nos comienda, ¿no? Le di RGX1 a una señorita de 30 años estreñida y con parásitos. Después de un par de horas la tuvieron que llevar al hospital con cólicos. Lo que no me dices aquí, Jenny, es cuánto de RGX1 le diste. Probablemente les da un sobre y esta persona era sensible a los activos, a las hierbas que están contenidas en RGX1, básicamente al tamarindo, ¿no? Entonces por eso siempre se recomienda hacer una calibración previa. ¿Qué quiere decir una calibración previa? Comenzar siempre el uso de RGX1 con medio sobre. ¿Sí? Ahora, no podemos descartar tampoco que lo sucedido se deba a los parásitos. También. Estamos hablando de una persona que está mal de salud, tiene una parasitosis, y en esos casos nosotros no podemos predecir cuál va a ser el efecto del producto, porque los parásitos que producen anemia y producen también un debilitamiento general, ¿no? Anemia. Entonces esta persona ya salió del grupo de salud promedio, ya es una persona susceptible a diferentes problemas. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no le hubiéramos dado RGX1? Tal vez hubiera desarrollado los cólicos a causa de los propios parásitos, pero ya no lo vamos a saber, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación es tener mucho cuidado con las personas que están enfermas. Y en el caso de parásitos, si es un cuadro muy agudo de parásitos, sobre todo mandarla primero al médico, ¿no? Porque, a ver, valgan verdades, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros dándole RGX1 a una persona con parásitos? ¿Qué hacemos dándole a una persona? No, RGX1 es un termal con efecto laxante. El problema de esta persona, ya dices que tiene estreñimiento, pero igual los parásitos merecen un tratamiento médico, ¿sí? ¿Qué hago yo dándole RGX1? Muchas personas dicen para que expulsen los parásitos. Los va a expulsar, pero los huevos de los parásitos quedan en la persona, porque los parásitos se reproducen por huevos generalmente. Entonces lo que hace es botar los maduros, ¿sí? Los parásitos maduros, o sea, las teñas, eso ya, los animalitos, vamos a decir, eso se llaman los maduros, ¿no? Los va a botar, los huevos quedan y esa persona va a seguir parasitada. Lo que hace un médico de cosa es
darle un tratamiento adecuado para eliminar el parásito y que los elimine si es posible ya muertos y matar los huevos también, ¿sí? Entonces este es un cuadro que merece mucha atención y lo más probable es que esto vaya de la mano con las recomendaciones del médico, ¿no? Cristóbal nos dice, ¿no? La inducción al sustrato también puede probarse con alimentos como las menestras, efectivamente. Hay personas, por ejemplo, que a raíz del consumo de las menestras, olvídate los productos, ¿no? Consumen menestras y les producen muchos gases. Entonces hay que reducir la ración, la porción que le doy, hasta que su sistema digestivo se habitúe, ¿no? Se habitúe. Y luego la persona pueda consumir raciones mayores de menestras sin producir los gases. Ahora, las crucíferas, ¿no? La coliflor, la col, incluso el brócoli, son muy características también de generar gases en un grupo de personas, ¿no? También ahí habría que consumirlos con moderación, en tanto que el organismo module su respuesta frente a este tipo de alimento y produzca cada vez menos gases. Esto también va de la mano con la conformación de la flora intestinal. Dependiendo del tipo de bacterias que tengamos en la flora intestinal, esta flora puede ser más aerógena o menos aerógena, o sea, producir más gas o menos gas. Entonces, allí Floralist, por ejemplo, en estos tipos de trastornos digestivos, es una ayuda muy importante. Nacho nos dice, una persona de 63 años con úlcera, al tomar Floralist comenzó a vomitar. Lo tomó por 4 días y lo dejó e hizo muy bien. Esto que cosa me está indicando que probablemente la úlcera esté ya muy avanzada. Eso me podría estar indicando. Porque, no, o sea, comer y vomitar no es normal. Si esta persona toma, ¿qué cosa es Floralist? Probióticos con fibra. Entonces es como comerte digamos, un pedazo de manzana bañada en yogur. Nadie vomita por comer eso. Se pone a pensar, si le dio un alimento a esta persona y vomitó, esta persona tiene un problema serio. Y que acá está, ¿no? Tú me lo has puesto con nombre propio, es úlcera. Tiene que ir al doctor, esa úlcera ya está, probablemente ya sea una úlcera incluso tan avanzada que puede ser sangrante incluso, ¿no? Le di Veramás, dice Eunice, ¿no? A una mujer alérgica y le subió la presión al grado de internarla. ¿Ok? No me dice quién es la mujer. Edad, peso, estatura. En Veramás no hay absolutamente nada que interfiera con la presión sanguínea. Te lo digo de arranque, ¿no? Es más, tiene mentol que más bien relaja. ¿Cuál habrá sido el problema realmente de esta persona, no? Que haya sido alérgica al producto. O sea, una persona altamente sensible, efectivamente también le puede afectar la presión. Entonces, recomendación que no vuelva a consumir el producto, ¿no? Alguno de los componentes le puede haber afectado. Si es el caso de que el Veramás fue el origen del problema, ¿no? Cisbel. ¿Puedo mezclar Floralist con líquido y fibra? Puedes mezclar lo que tú gustes, Cisbel. La cosa es qué cosa quieres lograr. ¿Sí? Floralist tiene 5.7 gramos de fibra. Líquido y fibra tiene 5 gramos más de fibra. Estamos hablando de un shot de 10.7 gramos de fibra. ¿Sí? ¿Para qué quieres usar ese shot de 10.7 gramos de fibra, Cisbel? Coméntame, ¿no? Porque no sé qué cosa quieres lograr con eso. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces con el programa. Les decía que en algunos casos es mejor abstenerme. Esta persona, por ejemplo, me escribía, ¿no? Eunice me decía de la persona que le di Veramás a una persona alérgica. Hay que calibrar a la persona, porque si es una persona altamente alérgica, te pueden pasar situaciones como esta, ¿no? O sea, ¿cuál es el curso de una alergia? Porque hay grados y de sensibilidad alérgica. Puede ir, por ejemplo, de que se toma, no voy a hablar de un producto, pero vamos a suponer, ¿no? Vamos a hablar de una persona alérgica al pescado, por ejemplo, ¿no? Y se van a comer un ceviche, ¿sí? Bueno, estoy hablando ya para los peruanos. Ceviches, para los amigos que no están familiarizados, son cubitos de pescado crudo bañados en limón. Es un plato tradicional aquí en el Perú. Cubito de pescado bañado en limón, cocinado en limón. Ese es el ceviche peruano. Vamos a suponer que esta persona es sensible a los alimentos marinos, pescados mariscos, pero le provocó. Entonces va a decir, solamente para probar, a este cubito de pescado lo voy a cortar un pedacito pequeñito y me lo voy a comer para probar, para darme el gusto. Y lo come. ¿Qué podría pasar? Pueden pasar muchas cosas dependiendo de su grado de sensibilidad. Lo primero que podría pasar, se lo come, lo disfruta
y no pasa nada. No pasa nada. Bien, quiere decir que es poco sensible o su sensibilidad es muy baja. ¿Sí? Perfecto. Entonces, baja sensibilidad. ¿Qué más podría pasar? Podría pasar que consume este pedacito de pescado y le da una pequeña picazón. Las manos, los brazos, le pica un poquito. Uy, mi alergia respondió. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que le suba la presión, que se le hinche un poco la cara. Puede pasar. Y el extremo de una reacción alérgica es que me como ese pedacito de pescado y termina en algo que se llama shock anafiláctico, es decir, desmayo, presión, desmayo e incluso muerte, porque soy altamente sensible. ¿Sí? Si quieres ver cómo es el proceso de estas reacciones alérgicas, hay una película muy simpática que se llama Hitch, con este actor, ¿cómo se llama el actor de Buscando la Felicidad? Will Smith, donde él justamente no sabía que era alérgico a los mariscos, se va a un restaurante, en esta escena se va a una exhibición de comidas y le hacen probar un pedazo de marisco. Y fíjate lo que le pasa en la película. ¿Sí? Bueno, este programa va llegando a su fin. No sé si